Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar con nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. También estaré muy agradecido si le das like y te suscribes. Así podremos encontrarnos todos los días. Sons. Primero, nunca quise mudarme a esa casa. Era vieja, con paredes descascaradas y un olor rancio que se aferraba al aire como una advertencia silenciosa. Pero el precio era demasiado bueno para ignorarlo, y en ese momento de mi vida necesitaba desesperadamente un lugar para quedarme. El dueño me entregó las llaves sin muchas explicaciones. Solo me dijo que la casa llevaba años deshabitada y que nadie se había quedado allí por mucho tiempo. Sus ojos evitaban los míos cuando lo dijo, como si ocultara algo. El primer día fue normal. Polvo por todas partes, muebles cubiertos con sábanas y un eco extraño en cada habitación, como si la casa respirara en mi ausencia. Pero en la primera noche, todo cambió. Me despertó un susurro. Al principio pensé que era el viento, deslizándose entre las grietas de la ventana. Pero cuando afiné el oído, lo escuché claramente. Mi nombre. Se sintió como si alguien estuviera parado al pie de mi cama, murmurando mi nombre con voz rasposa. Encendí la luz de inmediato, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. La habitación estaba vacía, o al menos eso parecía. El miedo me mantuvo despierto el resto de la noche. Intenté convencerme de que lo había imaginado, que era el sonido de la casa asentándose, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Los días siguientes fueron peores. Pequeñas cosas comenzaron a cambiar de lugar. Dejaba las llaves en la mesa y las encontraba en el suelo. Mi abrigo aparecía colgado en la puerta, aunque juraría haberlo dejado en la silla. Pero lo peor fue el espejo. En el pasillo había un viejo espejo de cuerpo entero, con el vidrio un poco opaco y el marco de madera tallada. No le presté atención, hasta que, una noche, al pasar por él, vi algo extraño. Mi reflejo no se movió. Por un instante, solo un parpadeo. Mi reflejo se quedó quieto mientras yo seguía caminando. Me quedé helado. Me obligué a mirar de nuevo. Mi propio rostro mirándome con la misma expresión aterrada. «Estoy cansado», murmuré, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Pero al dar la vuelta para irme, vi algo que me hizo correr. En el reflejo, detrás de mí, había una sombra, una silueta negra, alta, inmóvil. Me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Esa noche dormí con las luces encendidas. Los susurros regresaron. Eran más fuertes, más insistentes. Ya no solo decían mi nombre. Ahora eran frases cortas, ininteligibles, como si alguien intentara decirme algo, pero estuviera atrapado en otra dimensión. La casa entera parecía cobrar vida. Las luces parpadeaban, los muebles crujían sin razón, y el aire se volvía denso, pesado, como si algo invisible me acechara. Intenté buscar respuestas. Revolví el ático, revisé los rincones oscuros de la casa, esperando encontrar alguna pista de quién había vivido allí antes. Y entonces lo encontré. En el fondo del armario, escondido bajo una tabla suelta del suelo, había un cuaderno. Las páginas estaban amarillentas, llenas de garabatos extraños y fechas que no tenían sentido. Pero una palabra se repetía una y otra vez, escrita con tanta fuerza que había perforado el papel. «No salgas». Mi sangre se heló. No entendía lo que significaba, pero algo dentro de mí gritó que debía correr. Y entonces escuché la puerta de mi habitación cerrarse de golpe. Me di la vuelta tan rápido que tropecé y caí al suelo. La puerta estaba cerrada. No tenía seguro. No había viento. Pero alguien la había cerrado. El susurro sonó justo al lado de mi oído.
No salgas. Corrí. No me importó si era real o no. No me importó si estaba alucinando. Salí de la casa sin mirar atrás, mi respiración entrecortada y mi cuerpo temblando. Solo cuando estuve lejos, bajo la luz de la calle, me atreví a mirar hacia la ventana de mi habitación. Y allí estaba, una figura alta y oscura, de pie, mirándome, sonriendo. Intenté convencerme de que lo había imaginado, que era mi mente jugando conmigo después de tantas noches sin dormir. Pero había algo que no podía ignorar. Esa sonrisa en la ventana no era humana, era demasiado ancha, demasiado torcida. Esa noche no regresé. Me quedé en un motel barato, con la puerta bien cerrada y el televisor encendido para llenar el silencio. Pero el silencio nunca se fue. A las 3:12 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Por qué te fuiste? Mi cuerpo se quedó inmóvil. La habitación entera se sintió más fría. No respondí. No podía. Un segundo mensaje llegó. Tienes que volver. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo sabía quién era yo? ¿Cómo sabía que me había ido? El teléfono vibró de nuevo. Pero esta vez no fue un mensaje. Era una imagen. Era mi reflejo en el espejo de la casa. Pero algo estaba mal. Muy mal. En la imagen yo estaba de pie frente al espejo. Pero no era exactamente yo. Mis ojos eran oscuros, vacíos, y mi reflejo estaba sonriendo. El teléfono se me cayó de las manos. No volví a esa casa. Nunca. Pero la historia no terminó ahí. Cada noche, a la misma hora, mi teléfono vibra. Siempre con un mensaje. Siempre con la misma pregunta. ¿Por qué te fuiste? Y cada noche, sin importar dónde esté, cuando me miro en el espejo, mi reflejo no sonríe. Pero algo detrás de mí, sí. Pasaron días, semanas, y el recuerdo de esa casa permaneció grabado en mi mente. Traté de seguir adelante, de olvidarlo, pero la verdad es que nunca pude. El mensaje en mi teléfono, la imagen de mi reflejo, la sombra en la ventana, todo eso me perseguía. Sentía que la casa me llamaba, que algo allí aún quería algo de mí. A veces, cuando estaba solo en mi habitación, oía el suave susurro de mi nombre, como si estuviera flotando en el aire. Pensé que ya estaba perdiendo la cabeza, que la desesperación me estaba haciendo ver cosas. Pero un día, después de un largo día de trabajo, decidí enfrentar mi miedo. Volvería, pero esta vez lo haría preparado. Tomé un taxi. Mis manos temblaban cuando le di la dirección al conductor. Sabía que algo estaba mal, pero tenía que descubrirlo. No podía vivir en constante miedo. La casa seguía estando allí, tan vieja como la recordaba, con sus ventanas oscuras y su fachada decadente. Pero algo era diferente, como si la casa estuviera esperándome. Cuando entré, la puerta crujió. El sonido del metal al rozar con la madera me pareció más fuerte que nunca. El aire estaba denso, opresivo, como si algo hubiera cambiado. La casa no estaba vacía, no estaba deshabitada. Podía sentirlo. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe seco y me adentré en el pasillo. Las paredes, aún cubiertas de manchas de humedad y polvo, parecían más sombrías de lo que recordaba. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, todo estaba extraño. Subí las escaleras lentamente, mis pasos resonando en el silencio. El aire se volvía más frío con cada paso, y el olor a rancio se intensificaba. Llegué al final del pasillo, frente a la puerta de mi antigua habitación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Debería abrirla? ¿O debería marcharme de nuevo? Me obligué a girar el pomo y empujar la puerta. Al abrirla, la luz del pasillo iluminó brevemente el interior, pero lo que vi dentro me paralizó. No había muebles, no había polvo, pero sí, una figura.
una sombra que se deslizaba rápidamente por la habitación, casi imperceptible, como si la misma oscuridad tomara forma. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Era esa la misma sombra de la ventana. De repente, escuché un ruido proveniente del otro lado de la casa. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si algo se arrastrara por el suelo. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad también. Dejé la puerta entreabierta y me dirigí hacia el sonido. Bajé las escaleras, con los dedos temblorosos sobre el pasamanos, y cuando llegué al primer piso, vi algo que nunca pude haber imaginado. El salón, que había estado vacío la última vez que estuve allí, estaba lleno de luces. No luces normales, sino luces pequeñas, flotando en el aire, como si fueran luciérnagas, pero sin moverse. Se mantenían en un patrón, como si dibujaran algo en el aire, algo que parecía un mensaje. Me acerqué lentamente. Podía leer lo que decían, aunque las palabras parecían moverse y cambiar con cada parpadeo. ¿Te atreverás a saberlo? Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una broma, pero los susurros volvieron. Ya no eran suaves ni distantes, sino claros y directos, como si alguien hablara justo detrás de mí. No deberías estar aquí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Las luces parpadeaban intensamente y el aire se volvió aún más pesado, como si la casa estuviera respirando con fuerza. Sentí la presión en el pecho, mi cuerpo luchando por respirar, pero no podía dejar de mirar las luces flotantes. Entonces, una luz se separó del grupo y voló hacia mí. En un parpadeo, se detuvo justo frente a mi cara, iluminando brevemente mi rostro. Fue como si alguien hubiera tomado una fotografía, pero en vez de una imagen clara, vi algo distorsionado, como un rostro familiar. Era mi rostro. No podía verlo claramente, pero la sensación de que me miraba a mí me heló la sangre. De repente, todo se apagó. Las luces desaparecieron y la habitación quedó en completa oscuridad. Mi respiración se aceleró. El miedo me envolvió. Me di la vuelta, pero una sombra me bloqueó el camino. «No puedes irte ahora». Era una voz profunda, gutural, que parecía surgir de las paredes mismas. Me giré hacia la sombra que se levantaba frente a mí, y por primera vez vi una figura completa. Era mi reflejo, pero no era yo. La figura, alta y delgada, tenía mis ojos, pero vacíos. La sonrisa en su rostro era torcida, y su mirada no era humana. Estaba sonriendo, como si me hubiera estado esperando. Mi mente entró en pánico. La figura dio un paso hacia mí, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía lo que tenía que hacer. Corrí hacia la puerta, pero el camino hacia la salida parecía haberse alargado. Cada paso me llevaba más lejos. ¿Cómo podía estar en el mismo pasillo, pero sentir que nunca llegaba al final? Las paredes se alargaban y la puerta nunca parecía acercarse. «No puedes irte», escuché una vez más. Esta vez, la voz venía de todos lados. Sentí como si las paredes mismas me estuvieran absorbiendo. Pero cuando finalmente llegué a la puerta, ya no estaba allí. En su lugar, solo quedaba una pared lisa. Miré detrás de mí, y la figura había desaparecido. ¿Era real? ¿O solo mi mente jugando trucos? Al intentar respirar profundamente, el silencio volvió. Pero algo más estaba en la casa ahora. Algo que no había estado antes. Algo que no quería que me fuera. El aire se volvió más denso, más pesado, como si la casa misma estuviera respirando conmigo. Miré alrededor, mis ojos recorriendo las paredes que ahora parecían moverse lentamente, expandiéndose y contrayéndose como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Mi corazón latía con fuerza, mis piernas temblaban y la sensación de no estar solo
me invadió por completo. Todo lo que había experimentado hasta ahora me llevó a una sola conclusión. Esta casa no me quería ir. La figura que vi, mi reflejo distorsionado, ya no estaba. La habitación volvió a quedarse en silencio absoluto. El miedo en mi pecho se transformó en algo más profundo, una comprensión aterradora de que ya no estaba en control. Sentí como si algo invisible me estuviera observando desde las sombras, esperando a que cometiera el más mínimo error. Desesperado, di un paso atrás, buscando una salida, pero no había ninguna. La puerta por la que había entrado estaba completamente sellada. El pasillo parecía seguir interminablemente, y las paredes parecían acercarse lentamente hacia mí, como si el espacio mismo estuviera a punto de devorarme. De repente, el suelo bajo mis pies crujió. Algo se movió. No estaba solo. Giré bruscamente, y frente a mí apareció, una vez más, la figura. Pero esta vez no era solo una sombra. Era más. Era como si se hubiera formado a partir de la misma casa, de las mismas sombras y susurros que me habían estado acosando. Sus ojos, vacíos y profundos, me miraban fijamente, y la sonrisa que había visto en el reflejo ahora estaba en su rostro, y era mía. «No puedes irte», susurró la figura con una voz que no era humana. Era la mía, pero distorsionada, vacía. Mi cuerpo se congeló. Algo me decía que ya no había forma de escapar. Cada paso que daba hacia atrás solo me acercaba más a esa cosa que se había formado en la oscuridad. Y la casa, con todos sus rincones, se cerraba sobre mí como una jaula. Con un esfuerzo sobrehumano intenté moverme, empujando con todas mis fuerzas, pero mis pies no se movían. Sentí la presencia de la figura acercándose, casi tocándome, y entonces, en un parpadeo, todo se detuvo. La casa quedó en completo silencio. La figura había desaparecido. Las luces del pasillo se apagaron y el aire se despejó de inmediato. Parecía que todo volvía a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero no era normal. Sabía que algo había cambiado. Miré mi teléfono, el que había dejado sobre la mesa en el salón. Una notificación. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no volviste? Era el mismo mensaje, el mismo texto que había recibido antes, pero esta vez no estaba solo. En el fondo de la pantalla, la imagen se cargó lentamente y vi algo que me heló la sangre. Era la misma habitación, pero con una diferencia. La sombra estaba en la esquina, mirando hacia el espejo, y esa sombra era yo. Mi reflejo, mi propia figura, sonreía de vuelta, pero no era una sonrisa humana. Era la sonrisa de alguien que había sido arrastrado al mismo lugar, al mismo tiempo, para siempre. La verdad era clara ahora. No estaba atrapado solo en la casa. La casa me había absorbido, y ahora por fin entendí lo que la casa quería. Ya no había escapatoria. La casa ya no era solo una casa, era un alma atrapada, y ahora yo era parte de ella. Cada vez que mirara al espejo, vería lo mismo, la misma figura sonriéndome desde la oscuridad, y el susurro nunca se iría, nunca. 2. Nunca había sido de los que creían en historias de fantasmas, ni en aquellos relatos oscuros que rondan las estaciones de tren. Para mí, un tren era solo un medio de transporte, y las estaciones eran solo puntos de paso, como cualquier otro. Pero todo eso cambió aquella noche. Era un viernes de finales de octubre. El aire estaba más frío de lo que esperaba, y la estación de tren, desierta, parecía tener algo raro en el ambiente. Las luces parpadeaban como si se negaran a funcionar completamente. No podía evitar la sensación de que algo no estaba bien, pero como todo ser humano común, traté de ignorarlo. Estaba esperando el tren de medianoche.
Había oído hablar de él. Claro, el expreso de medianoche. Los rumores decían que no era un tren normal, que había viajado por rutas que ya no existían y que nunca llegaba a su destino. Siempre se quedaba atrapado en alguna estación olvidada, con personas que desaparecían y nunca más se les volvía a ver. Pensé que era solo una leyenda urbana, pero ese viernes, cuando me subí al tren, sentí algo que no pude explicarme. Al principio, el tren parecía normal. Los asientos de cuero eran incómodos, pero estaba tan cansado que no me importó. La estación de tren se fue desvaneciendo a medida que el tren avanzaba, y pronto me encontré mirando por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad desaparecían en la distancia. Pero a medida que el tren se adentraba en la oscuridad, algo extraño empezó a suceder. Las luces parpadearon, primero de manera leve, pero luego comenzaron a apagarse por completo, dejando solo la luz tenue de las lámparas de los pasillos. De repente, escuché un sonido sordo, como un tamborileo débil en las vías. Miré por la ventana, pero no había nada, solo la oscuridad. El vagón estaba vacío, solo yo, o al menos eso pensaba. De repente, alguien respiró cerca de mí. Giré rápidamente, pero la silla al lado de la mía estaba vacía. Miré hacia el pasillo, y allí, a lo lejos, vi una figura que se desvanecía en las sombras, como si el tren mismo la hubiera tragado. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, casi esperando que la respuesta fuera solo mi imaginación. Pero no fue así. La figura volvió a aparecer, esta vez más cerca, y pude ver que se trataba de una mujer, vestida con un elegante vestido de época, como si no perteneciera a este tiempo. Mi respiración se aceleró y sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. «Perdón, señora, ¿en qué estación nos encontramos?», pregunté, pero no recibí respuesta. La mujer solo me miraba fijamente, sus ojos tan vacíos como la oscuridad que los rodeaba. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían, como si algo me estuviera sosteniendo en ese asiento, algo invisible que no podía ver, pero que podía sentir. La mujer sonrió, pero su sonrisa no era humana. No era una sonrisa amable ni cálida. Era una sonrisa vacía, una que parecía más bien una mueca. «¿A dónde vamos?», pregunté, mi voz temblorosa. La mujer no respondió. En lugar de eso, la luz del tren parpadeó una vez más y luego se apagó completamente. Todo quedó sumido en la oscuridad. En ese momento, la puerta del vagón se abrió lentamente. No estaba seguro de cómo lo supe, pero en cuanto la puerta se abrió, sentí que no debía mirar fuera del tren. Algo, o más bien alguien, me lo decía en lo más profundo de mi ser. Pero la curiosidad fue más fuerte. Me levanté tembloroso, dando pasos vacilantes hacia la puerta. Cuando miré fuera del tren, vi algo que me heló la sangre. En la estación de tren ya no había más edificios ni señales. Había solo una luz tenue en la distancia, y entre esa luz, figuras oscuras se movían lentamente, sin rumbo. Las personas en el andén no se veían humanas. Antes de que pudiera comprender lo que veía, escuché un golpe sordo detrás de mí, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Me di la vuelta y vi que la mujer había desaparecido, pero algo había quedado atrás, su reflejo en el cristal del tren. La figura del reflejo de la mujer estaba parada, sonriendo aún más ampliamente que antes, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora estaban llenos de oscuridad, de algo más, algo maligno. En ese momento supe que había algo más en este tren, algo que no debía estar aquí, algo que no iba a dejarme ir. El tren continuó avanzando, pero la estación ya no estaba. El tren estaba rodeado solo por la oscuridad, como si hubiéramos viajado a través de algún portal desconocido, a un lugar donde el tiempo y el espacio
ya no tenían sentido. Y entonces, la mujer apareció una vez más. Esta vez no estaba sola. Estaba rodeada por figuras oscuras, como sombras que se deslizaban por las paredes, acercándose poco a poco. De alguna manera, entendí que no era el tren el que me llevaba a un destino. Era yo quien había sido arrastrado a su destino. Algo en mi interior me decía que si no hacía nada, pronto me convertiría en una de esas sombras, una figura más en el tren, condenada a dar vueltas por la eternidad, perdida en ese espacio sin fin. De repente, sentí que el aire se volvió pesado y mi corazón latió con fuerza. Los murmullos en el vagón se intensificaron, susurros de voces que ya no eran humanas. La figura de la mujer se acercó aún más, y sus ojos, esos ojos oscuros, se fijaron en los míos. No pude moverme. No podía salir del tren. «Bienvenido al expreso de medianoche», susurró la mujer. «Tu viaje acaba de comenzar». El aire dentro del tren se volvió aún más pesado, y una sensación de opresión invadió mi pecho. Mis manos sudaban, y mi cuerpo, ya agotado por el terror, parecía quedar atrapado en el mismo lugar. No podía dejar de mirar los ojos de la mujer, esos ojos oscuros, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro, apenas un temblor entrecortado por el miedo. La mujer no respondió de inmediato. Se acercó un paso más, y con cada paso, las sombras a su alrededor parecían moverse a su voluntad. Las figuras oscuras que se deslizaban por las paredes del tren comenzaron a manifestarse más cerca, flotando como presencias que no pertenecían a este mundo. De repente, la mujer se detuvo justo frente a mí, tan cerca que podía oler el extraño aroma a tierra húmeda y algo más, algo podrido, que se mezclaba con el aire viciado. Su sonrisa nunca se desvaneció, pero había algo en su presencia que me decía que el terror estaba a punto de alcanzar su punto máximo. «Lo que queremos de ti es que sigas viajando», susurró, «porque cuando llegues al final de este viaje, serás uno de nosotros». El miedo me recorrió como una descarga eléctrica. La idea de convertirme en una sombra más, atrapado para siempre en este tren, me hizo sentir que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué estaba yo aquí? Intenté mirar alrededor, buscando algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. El tren parecía interminable, un túnel de oscuridad con luces intermitentes. Las figuras oscuras seguían deslizándose por los pasillos, pero sus movimientos ya no parecían humanos. Eran como sombras atrapadas en una tormenta, retorcidas y distorsionadas, moviéndose en silencio. Todo estaba silencioso, excepto por un susurro lejano, como si el tren mismo hablara. «¿Dónde nos dirigimos?», pregunté con desesperación, sintiendo que mi voz se ahogaba en la vasta oscuridad. La mujer sonrió aún más, y fue como si el tren hubiera dejado de moverse. Todo se detuvo en un instante. La respiración se quedó suspendida en el aire. «A donde tú nos lleves». No entendí sus palabras en un principio. Mi mente trataba de procesarlo, pero algo dentro de mí ya sabía que no había manera de salir. No de este tren, no de este viaje. A lo lejos vi una luz brillante, de un blanco frío que parecía venir de un espacio lejano, más allá de la niebla que comenzaba a llenar el vagón. Pero no era una luz que me ofreciera esperanza. Era una luz fría, indiferente, como si me estuviera guiando hacia un destino que no quería conocer. Las sombras alrededor de mí se comenzaron a mover más rápido, casi como si estuvieran tomando forma, una forma más sólida, más humana. Me acerqué a la ventana, a punto de asomarme, esperando ver algo familiar, algo que me dijera que todo era solo una alucinación.
pero cuando miré por el cristal, lo que vi no tenía sentido. La estación a la que estábamos llegando no era la estación normal de cualquier tren. No había edificios, ni señales, solo un vasto vacío, un abismo interminable que parecía tragarse todo a su paso, como si el tren estuviera viajando a través de una realidad rota, donde las leyes del tiempo y espacio ya no existían. De repente, un ruido fuerte atravesó la quietud, un estruendo sordo que sacudió el vagón, haciendo que las luces parpadearan y las figuras oscuras comenzaran a moverse frenéticamente. Fue entonces cuando lo entendí. El tren no viajaba a través de ciudades o estaciones. Viajaba a través de tiempos, a través de realidades. Las figuras alrededor de mí ya no eran solo sombras. Estaban tomando forma. Eran almas perdidas, viajando con el tren, condenadas a no recordar cómo llegaron allí, pero sabiendo que no podían salir. Algunos de ellos eran personas como yo, con expresiones de desesperación en sus rostros, como si entendieran que este viaje nunca terminaría. Un hombre, sentado en una esquina del vagón, me miró fijamente. Su mirada era intensa, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre: reconocimiento. Se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, las sombras que lo rodeaban se apartaron. Su rostro, al principio normal, comenzó a distorsionarse, hasta que sus ojos brillaron con un resplandor antinatural. «Estás en el mismo tren que yo», dijo, su voz grave y temblorosa. «¿Sabes por qué estamos aquí?» «¿Dónde estamos?», respondí, mi voz quebrada por el miedo. «Este es el tren de los olvidados», dijo el hombre, su rostro ahora completamente deformado. «Estamos atrapados aquí, viajando en el tiempo, entre dimensiones, entre las vidas que no vivimos. Pero pronto seremos parte de él, una sombra más». Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. El tren comenzó a moverse con más velocidad. Las luces comenzaron a parpadear descontroladamente y las sombras se intensificaron, como si estuvieran absorbiendo todo lo que tocaban. «No hay salida», el hombre susurró con una sonrisa macabra. «Nadie que viaje en este tren puede regresar». Intenté moverme, pero algo me retenía. Algo invisible me mantenía en mi asiento. Las sombras se deslizaban más cerca y vi cómo sus figuras, antes borrosas, comenzaron a cobrar vida. Eran rostros, almas atrapadas que ya no tenían cuerpo. Solo quedaban los ecos de lo que alguna vez fueron, sombras de sus propios destinos rotos. Mi mirada se clavó en la luz en la distancia, esa luz fría que seguía brillando, guiando al tren hacia su destino final. Y mientras las sombras me rodeaban, mientras el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser, algo se hizo claro. El expreso de medianoche no era solo un tren, era una prisión, y yo estaba destinado a ser una de sus sombras. Las sombras seguían acercándose, cada una más opaca y aterradora que la anterior. No pude moverme, no pude gritar, ni escapar. Todo lo que podía hacer era mirar, paralizado por el terror y la desesperación. La figura del hombre, con su rostro distorsionado y sus ojos vacíos, se acercó lentamente. «Es inútil», dijo con una voz baja, casi un susurro. «Ya no hay regreso. Este es tu destino ahora». El tren seguía avanzando, más rápido, como si el tiempo y el espacio se estuvieran desmoronando a su alrededor. Las luces del vagón parpadeaban más y más, y las sombras que nos rodeaban se deslizaban por las paredes y el techo como un manto negro, cubriéndolo todo. El miedo era insoportable, y mi mente gritaba, rogando por una salida, por una manera de escapar. Pero entonces algo extraño ocurrió. La mujer de ojos oscuros apareció de nuevo. Esta vez no estaba sola. A su alrededor, las sombras parecían detenerse, como si esperaran una señal. La mujer me miró fijamente.
Su sonrisa se hizo aún más amplia, pero esta vez había algo diferente. No había maldad en sus ojos, solo vacío. Todo lo que ves aquí es solo un eco, dijo, su voz suave, casi melancólica. Un eco de aquellos que se pierden entre los pliegues del tiempo. Los que viajan en este tren no son malditos, no son condenados. Solo están atrapados, esperando. ¿Esperando qué? Balbuceé, mi voz rota por el terror. Esperando que alguien los recuerde, respondió la mujer, su rostro suavizándose. El expreso de medianoche no es un castigo, es una llamada. Y tú eres el que puede romper este ciclo. Miré a mi alrededor. Las sombras, las figuras, los rostros deformados de aquellos que viajaban con nosotros, todos los que parecían perdidos, atrapados en una dimensión sin fin, me miraban ahora con una extraña expectativa. Esperaban algo de mí. El tren se desvió de su curso. El paisaje fuera de la ventana empezó a distorsionarse. Ya no era una estación desierta ni una luz lejana. Era un lugar real y real. Los edificios se desmoronaban y las luces brillaban con una intensidad cegadora. La noche misma parecía dividirse ante mí. Lo que decidas aquí cambiará todo, dijo la mujer, con una suavidad inquietante. Si te quedas, serás uno de nosotros. Si decides irte, entonces ellos nunca más podrán volver. Una decisión. Eso era lo que se me pedía. Podía quedarme en ese tren, unirme a las sombras, ser solo otro viajero más atrapado en su eterno curso. O podía elegir salir, romper el ciclo y permitir que todos los demás pudieran ser liberados. Miré las sombras una vez más. Eran rostros de personas que ya no existían en este mundo, atrapadas en la niebla del olvido. Pero a medida que los observaba, algo comenzó a cambiar. Una figura comenzó a despejarse entre las sombras, una silueta familiar. Era yo, no la persona que había sido antes, sino alguien más, alguien que ya no estaba atrapado, que se había liberado del ciclo. De repente, las luces del tren comenzaron a parpadear de manera frenética. La visión de las sombras se desvaneció y el tren empezó a detenerse. Los murmullos que llenaban el vagón se apagaron y todo quedó en un silencio absoluto. Y entonces todo se desvaneció. El tren se detuvo por completo y las puertas se abrieron lentamente, como si el tren hubiera llegado a su destino final. Pero lo que vi fuera no era la estación que esperaba. Era la oscuridad, un vacío profundo. Pero no era aterrador, no era opresivo. Era el fin de un viaje, el final de la espera. Sin pensarlo, me levanté del asiento, mis piernas temblorosas pero decididas. Di un paso hacia la salida sin mirar atrás. La oscuridad me rodeó, pero algo me decía que había elegido lo correcto. Y, al dar el último paso fuera del tren, sentí una extraña ligereza, como si el peso del miedo y la incertidumbre se hubiera desvanecido por completo. De repente, la estación volvió a la vida. Había luces, movimiento y el sonido de un tren que se alejaba, llevándose consigo los ecos de aquellos que aún viajaban. Pero yo ya no estaba dentro. El expreso de medianoche desapareció en la distancia, y con él todo lo que había ocurrido. La estación se desvaneció lentamente en el aire, dejando solo el silencio. Nunca supe si lo que viví fue real, o si simplemente había sido parte de un sueño, un eco del tiempo. Pero nunca olvidaré aquel viaje, ni las figuras que vi, ni la mujer con los ojos oscuros, ni el hombre que se acercó para decirme la verdad. Porque a veces, las sombras que nos rodean no están aquí para atraparnos. Están aquí para guiarnos, para mostrarnos el camino hacia lo que realmente somos. Tercero, nunca me gustó la idea de vivir en una ciudad desconocida. Había crecido en un pequeño pueblo donde todos se conocían.
donde las calles tenían nombres que no necesitaban explicación y donde la vida era sencilla. Pero, por razones que no comprendía del todo, me vi obligado a mudarme a una ciudad enorme, a un apartamento en el último piso de un edificio que parecía salido de una película antigua. El apartamento no era lo que había esperado. Las paredes tenían grietas, el piso crujía bajo mis pies y había un aire pesado, como si algo más hubiera vivido allí antes que yo. A pesar de todo eso, lo alquilé. El precio era increíblemente bajo para una ciudad tan grande y necesitaba un lugar donde quedarme. Después de todo, las cosas siempre parecen ser más extrañas de lo que realmente son, ¿verdad? La primera noche que pasé allí fue extraña. No pude dormir. Escuchaba ruidos provenientes de la pared de mi vecino, y aunque intentaba ignorarlos, una parte de mí no podía evitar preguntarse si estaba solo en ese edificio. La oscuridad en las esquinas de mi apartamento parecía moverse, como si estuviera esperando algo. Pero al final me dije que era solo mi imaginación. Al día siguiente, mientras exploraba el apartamento, encontré algo que no esperaba. Un teléfono viejo, cubierto de polvo, en el fondo de un cajón que nunca había abierto. Estaba desconectado, con un cable roto y un diseño anticuado, como algo sacado de una época que ya había quedado atrás. No sabía cómo había llegado allí, pero sentí una extraña curiosidad por él. Lo miré durante unos segundos, sintiendo una sensación extraña en el aire, como si el teléfono me estuviera llamando de alguna manera. Al principio lo ignoré. ¿Quién usaba teléfonos fijos hoy en día? Pero esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, algo me hizo detenerme. El teléfono sonó. Un sonido bajo y vibrante que cortó el silencio absoluto de la casa. Mi corazón dio un vuelco. Miré el teléfono, con la línea muerta, el cable roto. No podía ser, pero la llamada seguía sonando, insistente, como si alguien estuviera esperando al otro lado. Me acerqué, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Cuando lo levanté, la línea estaba completamente en silencio. Un vacío total. Pero algo en mi interior me decía que no debía colgar. Así que tomé una decisión impulsiva y dije, con voz temblorosa, «¿Hola?» No hubo respuesta. Al menos, no de inmediato. Durante lo que pareció una eternidad, el silencio fue lo único que recibí como respuesta. Luego, un susurro bajo, casi inaudible, atravesó el auricular. Era un murmullo, algo que no podía entender del todo, pero que sonaba profundamente familiar, como si estuviera escuchando un mensaje muy lejano, uno que intentaba cruzar alguna barrera que nunca se había roto. De repente, la llamada terminó. La línea quedó completamente en silencio. Lo dejé caer, mi mente corriendo sin control. ¿Qué acababa de suceder? ¿Quién había estado al otro lado de la línea? En los días siguientes, el teléfono no dejó de sonar. Aunque intentaba ignorarlo, el sonido seguía llamándome, tocando un rincón profundo de mi mente. Decidí finalmente averiguar de dónde venía la llamada, así que esa misma noche lo levanté de nuevo, y como era de esperar, el teléfono sonó otra vez. Levanté el auricular, mi mano temblorosa. Esta vez, la voz al otro lado de la línea era clara, muy clara. «Te estoy buscando». La voz era baja, casi susurrante, pero al mismo tiempo tan nítida, tan cerca, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién estaba hablando? La voz parecía familiar, pero no podía ubicarla. «¿Quién eres?», pregunté, con voz temblorosa. La respuesta llegó rápidamente, como si hubiera estado esperando a que yo hablara. «Me encontraste. Ahora debes entender». La línea se cortó abruptamente. El teléfono dejó de sonar, pero algo en el aire cambió. La atmósfera del apartamento parecía volverse aún más espesa,
como si algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo comenzara a despertar. Esa noche no pude dormir. Los ruidos en el pasillo eran más intensos y el sonido de un susurro bajo parecía provenir de las paredes. Cada vez que miraba alrededor, algo en la oscuridad parecía observarme. A cada hora, el teléfono sonaba y no me atrevía a contestarlo, pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que no podía ignorarlo por mucho más tiempo. En la mañana siguiente, decidí investigar más sobre el origen de la llamada. Revisé el teléfono, buscando alguna pista, pero lo único que encontré fue una nota pequeña, arrugada y amarillenta, que había sido escondida en el compartimento donde guardé el teléfono. El mensaje era corto, escrito con una caligrafía torpe, pero clara. No lo cuelgues. Lo que está buscando no es lo que parece. La sensación de terror creció en mi interior. Algo no estaba bien. ¿Qué quería esa voz? ¿Qué significaba esa nota? Esa noche decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Volví a levantar el teléfono. Esta vez, la voz que escuché al otro lado de la línea me hizo helar la sangre. Es hora de terminar lo que empezaste. La voz al otro lado de la línea volvió a sonar, y esta vez era más profunda, más urgente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi respiración se hizo más rápida y pesada. Es hora de terminar lo que empezaste. La voz susurró nuevamente, con una claridad inquietante. Mi mente estaba al borde del colapso. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había empezado? ¿Qué querían de mí? ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mis palabras temblorosas. El teléfono estaba tan frío en mis manos que sentí como si me estuviera quemando. No sabía si quería escuchar la respuesta, pero ya no podía dejar de preguntar. La voz se detuvo por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras, y luego, en un susurro escalofriante, dijo: «Vuelve a la habitación donde lo encontraste. Hay algo que debes ver». La llamada se cortó, dejándome en un completo silencio. El aire parecía denso, como si la habitación se hubiera vuelto más pequeña. El teléfono en mis manos parecía seguir zumbando, resonando con una vibración que sentía en todo mi cuerpo. ¿Por qué me pedían regresar? ¿Qué había en esa habitación? Una sensación de incertidumbre y miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que tenía que ir. Algo, quizás un impulso inexplicable o una necesidad de respuestas, me impulsaba a levantarme y dirigirme hacia esa misma habitación donde había encontrado el teléfono. Al llegar a la puerta de la habitación, noté algo extraño. La puerta, que normalmente crujía al abrirla, estaba completamente quieta, sin sonido alguno, como si la habitación hubiera estado esperando que entrara. Respiré hondo y empujé la puerta, que se abrió sin resistencia. Lo primero que noté fue el cajón. El cajón en el que había encontrado el teléfono estaba ahora completamente abierto, aunque no lo había dejado así. Al acercarme, vi algo más que me heló la sangre. Dentro del cajón, junto al teléfono, había una foto. Era una foto en blanco y negro, muy antigua, de un niño pequeño. Su rostro estaba borroso, pero había algo inquietante en sus ojos. Me sentí observado incluso cuando no podía ver bien el rostro. Los ojos del niño parecían vacíos, como si no pertenecieran a este mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿De dónde había salido esta foto? ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba ahí, en el mismo cajón que el teléfono? Me quedé mirando la foto durante unos segundos, tratando de procesar lo que veía, pero entonces escuché un golpe suave detrás de mí. Algo que no venía del teléfono, ni del teléfono que seguía vibrando en mi mano, sino del rincón oscuro de la habitación. Me giré rápidamente
y mi respiración se cortó al ver lo que había. En una esquina de la habitación, una sombra se movía, deslizándose por la pared con una fluidez antinatural. La luz de la lámpara no podía alcanzarla, y la sombra parecía moverse con su propio ritmo, completamente separada de la realidad. No podía ver una figura completa, solo una silueta que se desvanecía y aparecía nuevamente a medida que se deslizaba. La sombra no emitía sonido, pero su presencia era más palpable que cualquier otra cosa en la habitación. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar más tiempo a esa sombra, pero fue inútil. Una sensación opresiva me envolvió, como si la propia habitación estuviera contra mí. Vi cómo la sombra se acercaba lentamente, como si hubiera estado esperando que me diera cuenta de su presencia. Mi cuerpo se tensó, incapaz de moverme, atrapado por esa sensación que cada vez se hacía más real. En ese momento, algo cambió. La sombra se detuvo y la habitación se sumió en un silencio absoluto. No podía oír mi respiración, ni el sonido del teléfono que seguía en mis manos. Solo había vacío, como si todo se hubiera detenido por un breve segundo. De repente, la sombra se desvaneció por completo y la puerta se cerró de golpe. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo, corriendo hacia la puerta para abrirla. Pero cuando lo intenté, la puerta no cedió. No importaba cuántas veces intentara girar el pomo, no se movía. El teléfono sonó otra vez. Dejé escapar un suspiro de miedo. ¿Quién podía estar llamando ahora? Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. La sombra, la foto, todo era demasiado extraño para ser real. Decidí contestar. ¿Hola? Mi voz salió rasposa, casi un susurro. La voz al otro lado de la línea respondió con calma, como si nada fuera extraño. Es hora de descubrir la verdad. Abre el cajón. Mi mano tembló cuando miré nuevamente hacia el cajón donde había encontrado el teléfono y la foto. Sin saber por qué, sentí que debía hacerlo. Había algo que no podía ignorar, algo que estaba llamándome. Abrí el cajón con manos temblorosas. Dentro no solo estaba el teléfono y la foto, había algo más, algo nuevo, un diario, viejo y desgastado, con páginas amarillentas. Mi respiración se aceleró mientras abría el diario. Las primeras páginas estaban llenas de palabras garabateadas, pero lo que me sorprendió fueron las últimas. No debes olvidar lo que pasó. Lo que sucedió está esperando ser recordado. El diario en mis manos pesaba más de lo que imaginaba. Las palabras escritas en sus páginas parecían quemarme, como si cada letra estuviera impresa con una tinta invisible que solo yo podía ver. No debes olvidar lo que pasó, repetía el mensaje, y algo en mi interior me decía que no debía seguir leyendo. Sin embargo, la necesidad de entender lo que estaba sucediendo era más fuerte. Con manos temblorosas pasé las páginas hasta llegar a la última, donde el texto se volvió más legible, como si hubiera sido escrito con más urgencia. Las palabras me congelaron. Soy yo. No me olvides. Estoy esperando. No sabía qué hacer. Mi mente estaba en caos, buscando una explicación lógica, pero no podía encontrarla. Las sombras, la foto, el teléfono, todo me llevaba a una conclusión que no quería aceptar. ¿Quién estaba hablando? ¿Y por qué esa voz me sonaba tan familiar? De repente, una imagen se formó en mi mente. La foto del niño. Los ojos vacíos del niño en la foto. Aquellos ojos que me miraban fijamente eran los míos. El niño en la foto no era otro, era yo. El teléfono sonó nuevamente, cortando mis pensamientos. Sin pensarlo, lo levanté, temeroso de lo que podría escuchar, pero también sabiendo que ya no podía escapar. La voz al otro lado de la línea estaba más clara que nunca. Lo encontraste. Ahora puedes recordar.
Las palabras resonaron en mis oídos. Mi mente intentaba comprender lo que sucedía, pero algo en mi interior, un sentimiento profundo y antiguo, me decía que ya sabía la verdad. Lo que había olvidado, lo que había estado perdido, era lo que me mantenía atrapado. La voz continuó, susurrando, como si estuviera más cerca de mí ahora. Este es el ciclo, y tú lo has completado. Has regresado a donde todo comenzó. Mi corazón se detuvo. Un nudo se formó en mi garganta. Todo lo que había experimentado, las llamadas, las sombras, la foto, todo formaba parte de una verdad aterradora. Yo había sido el niño de la foto. Pero no solo eso. Había estado muerto. Las sombras, el teléfono, el diario, todo era un eco de algo que había sucedido años atrás. Había muerto, de alguna manera, y mi alma había quedado atrapada en este ciclo, esperando ser recordada. La habitación comenzó a oscurecerse. La luz titiló y las sombras se deslizaron hacia mí, acercándose lentamente, como si me estuvieran abrazando. El teléfono ya no sonaba. Entonces, entendí lo que debía hacer. Abrí la ventana con la última fuerza que me quedaba y miré al mundo exterior. El viento soplaba con fuerza. La ciudad seguía su curso, ajena a todo lo que había sucedido en ese apartamento. El ciclo se cerraba. Sabía que, aunque mi cuerpo nunca regresaría, mi alma finalmente podría descansar. Ya no era un niño perdido. Había encontrado el camino hacia la liberación. El teléfono ya no sonó más, y finalmente, en el silencio de la habitación, me desvanecí. Cuarta. Nunca me gustó el hecho de mudarme a casas viejas. Siempre sentí que algo de las paredes, los pisos crujientes y las ventanas rotas guardaba secretos que nadie quería recordar. Sin embargo, después de meses buscando, encontré un lugar en el que pude quedarme por un precio razonable. Era una antigua mansión a las afueras de la ciudad, casi oculta entre los árboles, alejada de todo. El dueño, un hombre mayor que apenas hablaba, me entregó las llaves sin decirme nada en particular. Solo me dio una advertencia que me hizo sentir un escalofrío en la piel. «Nunca toques la puerta del segundo piso», dijo, pero no explicó más. Esa misma noche, mientras me acomodaba en la habitación que elegí, algo no dejaba de molestarme. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Los ruidos de la ciudad nunca llegaban hasta aquí, y solo se escuchaba el suave crujido de la madera al moverse con el viento. Dormí, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me observaba, no desde fuera, sino desde dentro, como si la casa estuviera viva. Al principio, traté de ignorarlo, pero a medida que pasaban los días, el sentimiento crecía. Unos días después, me di cuenta de que las puertas de las habitaciones se cerraban solas, de la nada. Cerraban con un sonido sordo, pero lo suficientemente fuerte como para dejarme inquieto. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, algo me hizo mirar hacia arriba. La puerta del segundo piso, la que el dueño me había advertido que no tocara, estaba abierta. Una oleada de curiosidad me invadió. ¿Qué había ahí arriba? El dueño nunca me había mencionado qué había detrás de esa puerta. ¿Era simplemente una habitación vacía o había algo más? Algo me decía que debía ignorarlo, pero no pude. Algo en el aire me empujaba hacia ella. Subí las escaleras lentamente, sintiendo como el eco de mis pasos me envolvía. Cada crujido del suelo me hacía preguntarme si alguien estaba ahí, esperando. La puerta estaba completamente abierta, y al acercarme, un viento helado salió de la habitación, como si algo la hubiera estado esperando también. Dentro, la habitación estaba completamente oscura. No había muebles, solo un suelo de madera vieja que crujía bajo mis pies.
Pero lo más extraño fue la sensación. No solo estaba vacío, sino que sentía como si el aire estuviera denso, como si algo invisible estuviera presente. De repente, un susurro bajo vino del rincón más alejado de la habitación. No era un susurro cualquiera, era una voz, suave pero clara, que murmuraba mi nombre. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero la voz se detuvo al instante. El aire se volvió más denso. Algo estaba cambiando en la habitación, como si la oscuridad misma estuviera comenzando a tomar forma. Algo o alguien estaba aquí, con intenciones que no podía comprender. Volví a mirar hacia el rincón donde había escuchado el susurro. Para mi horror, algo se movió. Era una figura baja, casi humana, pero no lo suficiente para que pudiera distinguirla claramente. Solo la vi por un par de segundos, pero esos segundos fueron suficientes para ver la silueta sombría que se deslizaba por la pared, como si se estuviera fundiendo con las sombras mismas. Mi cuerpo reaccionó de inmediato y di un paso atrás, tropezando con el suelo y cayendo contra la pared. La figura desapareció en un parpadeo y el aire volvió a la calma. Pero esa calma era aún más aterradora que el sonido del viento que había precedido todo. Antes de poder procesar lo que acababa de suceder, la puerta se cerró violentamente detrás de mí. La oscuridad volvió a rodearme y la casa se sintió aún más pesada, más viva. Sabía que algo no estaba bien. Decidí salir de la habitación, pero al girar para irme, vi algo que me paralizó. Sobre el suelo, cerca del umbral, había un objeto brillante. Me agaché para mirarlo. Era una pequeña llave, una llave vieja, de metal, como algo de otro tiempo, pero había algo en ella que me hizo sudar frío. ¿De qué era esa llave? ¿Por qué había aparecido ahí, en el suelo de una habitación cerrada por tanto tiempo? No pude resistir la tentación. La tomé en mis manos y en ese momento algo cambió. El aire en la habitación se hizo denso, casi congelado, y de nuevo la voz susurró, ahora más fuerte: «Tienes lo que necesitabas». Un frío me recorrió la columna vertebral mientras la puerta se abría de nuevo, esta vez por completo. ¿Qué acababa de hacer? ¿A qué estaba despertando? La llave en mis manos parecía pesar más de lo que podía soportar. Era pequeña, con detalles finos en su superficie, pero algo en ella me hizo sentir que no debía estar allí. Las paredes de la habitación se estrechaban a mi alrededor y el aire frío se volvía más denso, como si todo estuviera a punto de colapsar sobre mí. La voz susurró de nuevo, esta vez más clara, más urgente. «Ya no puedes irte». Mis piernas temblaban mientras miraba la puerta que se había abierto completamente. Pero en lugar de darme una salida, la puerta parecía invitarme a entrar. Algo en lo profundo de mi ser sabía que la llave era la única forma de comprender lo que había sucedido en esta casa, en esta habitación. Pero al mismo tiempo, algo me advertía que no debía seguir adelante. Con una mezcla de miedo y necesidad, tomé un paso hacia la puerta, y al hacerlo, el sonido del viento afuera desapareció por completo. La casa estaba en completo silencio. Ni siquiera los crujidos de la madera bajo mis pies se escuchaban. Solo el eco de mi respiración y el murmullo constante de mi mente. ¿Qué había hecho al entrar en esta casa? ¿Qué había despertado al tomar esa llave? Me acerqué a la puerta lentamente y con manos temblorosas coloqué la llave en la cerradura. El giro fue fácil, como si la puerta estuviera esperándome. Al abrirla, una oscuridad absoluta me envolvió y el aire frío me golpeó con fuerza. Me adentré en el pasillo que había estado oculto detrás de esa puerta durante tanto tiempo.
La casa no estaba como la había conocido. El pasillo era largo, pero no estaba vacío. Las paredes parecían respirar conmigo, y en cada paso que daba sentía que algo me observaba. De repente, algo en el fondo del pasillo se movió. Una sombra se deslizó hacia mí, tan rápida que ni siquiera pude distinguir su forma con claridad. Solo pude sentir que no estaba solo. Algo se estaba acercando, algo que ya no podía ignorar. La sombra se detuvo justo frente a mí, y una figura comenzó a tomar forma. Era una mujer de rostro indistinto, sus ojos completamente vacíos, y su sonrisa torcida, me hizo dar un paso atrás. Lo que has despertado, lo querías, ¿verdad?, dijo la figura, su voz flotando en el aire, como si las palabras no vinieran de ella, sino de todas partes. La figura avanzó, y el aire se hizo más frío. El espacio que antes estaba lleno de vida, de pensamientos, ahora se vació completamente, dejando solo el eco de su voz. ¿No lo recuerdas?, susurró. Has venido aquí antes. Has estado aquí muchas veces. Y ahora no podrás salir. Mi corazón se detuvo al escuchar esas palabras. Algo en mi interior lo sabía. Lo había olvidado. Pero ahora todo volvía a mi mente. Yo había estado aquí, en esta casa, antes. Yo había vivido esta misma escena, atrapado en un ciclo que nunca terminaba. El pasillo comenzó a alargarse, cada vez más, como si el espacio y el tiempo mismo se estuvieran distorsionando. Quería correr, salir de allí, pero mis piernas no respondían. La sombra seguía avanzando, ahora más densa, más opresiva, absorbiendo toda la luz que había quedado. Ya no eres tú, la mujer murmuró, su voz transformada en un susurro que me hizo estremecer. Eres parte de ella ahora. La casa te ha elegido. Y entonces lo entendí. No era yo quien estaba atrapado en la casa. La casa era la que me había atrapado. Desde el principio, había estado esperando que alguien volviera, alguien dispuesto a liberar lo que había estado encerrado durante años. Pero al hacerlo, yo mismo me convertí en parte de la oscuridad, de las sombras que siempre habitaron en sus muros. Y ahora, todo lo que quedaba era el ciclo que nunca terminaría. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, y el susurro, esa misma voz, me envolvió por completo. Bienvenido a casa.